Un centro cultural es un espacio dedicado a la difusión y a la expresión de diferentes corrientes, ya sean artísticas, filosóficas o académicas. Su principal finalidad es hacer accesible el arte y la cultura al público. El paradigma sobre la monumentalidad de un centro cultural se ve completamente decolonizado en el Centro Cultural San Pablo, que connota humildad y simplicidad a nivel formal, característicos de su origen proyectado como exconvento para monjes dominicos, cuya intención era la conversión de la población indígena al catolicismo, e intervenido para darle un uso contemporáneo de carácter cultural. Localizado en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mejor conocida en el siglo XVI como la Verde Antequera, nombrada así por el rey Carlos V de España, 200 metros al sureste de la catedral, perteneciente a los edificios ubicados dentro del primer cuadro del centro histórico resguardados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dentro de un contexto urbano que respeta el valor cultural de su arquitectura de origen colonial y circundado por edificios de alto valor histórico que conforman un eclecticismo propio de diferentes corrientes arquitectónicas, se encuentra el Centro Cultural San Pablo. El exconvento de San Pablo consistía en una edificación originaria de la arquitectura novohispana, con añadidos históricos de poco valor que repercutieron en el edificio original completamente ahogado dentro de estos agregados. Después de la intervención y recuperación del exconvento y frente a la evidente situación urbana, se respetaron las vialidades actuales y se reabrieron las originales, dando paso a varias formas de aproximación polidireccional, dando lugar a 3 fachadas principales que atraviesan por completo la manzana donde se encuentran. De este a oeste, sobre la calle Miguel Hidalgo, una vialidad secundaria, se facilita el arribo en transporte mecánico o de manera peatonal, siendo el remate visual de esta vialidad la plancha del zócalo de la ciudad. Encontramos en la primer crujía la sala de lectura del complejo, que no provoca el acceso de primera mano, siendo una relación rítmica de vanos y macizos que responde claramente en diseño de fachada al contexto colonial y al usuario final, pues guarda la privacidad propia de un salón de estudio, poco acertado para la fachada de un centro cultural y para un programa arquitectónico que proyecta sus áreas privadas en espacios que dialogan con la parte pública y el caos citadino. Sin embargo, de manera dosada, encontramos un enmarcado pórtico de herrería con un diseño conformado por líneas de que si bien rompen con la monotonía y ritmo que caracteriza la proporción de la fachada completa, no parece la mejor elección, excepto por la transparencia visual a manera de celosía, que permite ver el patio interior y el andador que atraviesa la manzana de norte a sur. De acuerdo a lo mencionado por Bruno Sevi en su libro Saber ver la arquitectura, la ausencia de decoración no puede ser un punto del programa de ninguna arquitectura, a no ser en planteo político y por tanto efímero. Es por ello que el análisis del proyecto se realizó desde la forma. De oeste a este sobre Avenida Independencia, la vialidad primaria que divide la ciudad por su centro en norte y sur, se encuentra un segundo acceso que no denota jerarquía. Ninguno de sus accesos lo hace. Y por el contrario, casi de manera intencionada, se ve reducido su carácter al encontrarse sobre la misma manzana que el Teatro Macedonio Alcalá, que muestra desde sus entrañas la influencia de la arquitectura barroca francesa. A pesar de tratarse del único acceso sobre una de las vialidades más transitadas en la ciudad, no resulta conveniente el arribo en algún medio de transporte. Sin embargo, de manera peatonal resulta efectivo el acercamiento al edificio por esta fachada, acertado si tomamos en cuenta que el centro histórico de la ciudad, lugar en el que se ubica el edificio, así como varias de sus avenidas, son mayormente peatonales.
Este acceso, con el mismo diseño de herrería de Koch que el anterior, tiene a su costado derecho una fachada completamente blanca que alberga un restaurante con detalles característicos como remates pecho de paloma en las cornisas, dinteles de madera e incluso vanos estilizados con jambas y alféizares sobresalientes que dan la proyección de carácter colonial, complementando con una herrería de diseño original que protege la ventana y dialoga poco con las formas propuestas para la herrería de intervención. En una esquina se mantiene parte de la estructura original con un detalle de cantera verde cuatrapeada que no responde a nada, quizás a nivel estético, pues solo está ahí mostrando lo que alguna vez existió. Desacertado, pues resultaría más interesante en lugares donde dichos restos fueron cubiertos. Sobre la calle Manuel Fernández Fiallo, con dirección sur-norte, se puede visualizar la tercera fachada que, a pesar de ser una clara intervención contemporánea, resulta ser un lunar en un centro que aísla este elemento del resto del proyecto. En cuanto a materiales y forma, guarda un diálogo con la arquitectura lateral inmediata, pero como parte de un proyecto de esta magnitud, se asemeja a la salida de servicio de cualquier edificio. Carece de carácter y se encuentra sobre una vialidad principal, muy desacertado, pues dialoga al frente con un parque arbolado concurrido y una parada de transporte público. Lo que podría ser el característico acceso de un centro cultural, resulta en un muro casi ciego que tiene la intención de ser todo o de ser nada y pasar desapercibido. Tal como lo plantea Bruno Sevi en su libro Saber ver la arquitectura, el movimiento moderno ha desterrado la decoración de los edificios, insistiendo sobre que los únicos valores arquitectónicos legítimos son volumétricos y espaciales, y aplicamos este precepto para el análisis de la arquitectura contemporánea. El actual centro académico cultural del exconvento dominico de San Pablo es una intervención realizada por los arquitectos mexicanos Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo, que tiene como resultado un proyecto integral que busca reunificar el espacio con una arquitectura contemporánea que conecta los elementos históricos, respetando el contexto y restableciendo la conexión con su entorno. El objetivo de esta intervención consistió en una recuperación contundente del convento del siglo XVII, respetando elementos arquitectónicos del siglo XIX y XX e introduciendo elementos funcionales del siglo XXI. El Centro Cultural San Pablo abrió sus puertas el 26 de noviembre de 2011, ofreciendo a sus visitantes experiencias recreativas, académicas y culturales a través de su programa arquitectónico, el cual se articula de la siguiente manera, iniciando por los accesos laterales que se caracterizan por la circulación horizontal entre ellos, cumpliendo en dimensiones con su función antropométrica, que resalta el eje longitudinal del proyecto. Este eje sobresale por su materialidad y composición, primordialmente por el ladrillo rojo y su acomodo de canto en espina de pez, que recuerda la trama de un textil tradicional oaxaqueño, e invita a recorrer el espacio interno compuesto al centro por un patio a cielo abierto, representativo de la arquitectura colonial, que en su distribución bilateral conecta tres zonas ancla que contemplan una sala de lectura, un café y un restaurante, espacios poco resueltos dentro de un programa arquitectónico complejo, rescatables a nivel formal, pues resultan en una intervención contemporánea de madera, acero y cristal, superpuestos en elementos pétreos originales. Encontramos al centro del patio lineal la fachada original restaurada del exconvento dominico, que en su uso contemporáneo distribuye en su interior la zona de expresiones culturales, es decir, la biblioteca infantil y académica, la galería de arte, sala de exposiciones que se encuentran repartidas a partir del eje central del patio del claustro, el cual se conservó abierto, preservando a su vez las fachadas interiores, arcadas libres de ornamentación, lo cual representa un vestigio del edificio original que data del siglo XIX. Asimismo, se realizó una recuperación del piso a base de tabique rojo. Al lado oriente se encuentra una estructura de carácter efímero, concebido como el motor de rescate de este inmueble. En su interior, alberga 700 metros cuadrados divididos en 3 plantas, donde se satisfacen las necesidades de área requeridas para la zona de biblioteca y sala de exposición. Dicha estructura metálica es reversible y se asemeja a un andamiaje de obra sin tocar la estructura original, y a su vez
conmemora la antigua fachada de Crujías perdida con la apertura de la calle Fiallo. Pues yo creo que a partir de todo lo que analizamos en nuestro trabajo, podemos deducir que esta intervención es muy congruente con el espacio y con los materiales que se utilizan, debido a que el acero es un material muy ligero y debido a su método de ensamblaje no presenta ningún tipo de invasión al edificio original que ya existe. Encontramos que es muy noble la función formal al interior, pues logra armonizar los espacios contemporáneos con los originales. Y nos dimos cuenta que fracasó al exterior porque solo se concentra en integrarlo al contexto y no tanto en representar a lo que es un centro cultural. Yo creo que como lo comentan y en base a todo lo que analizamos, resulta entonces, como lo denomina Rem Koolhaas, en un espacio basura, porque va muchísimo más allá del no lugar, termina siendo un espacio que no identifica, que no representa, con un despropósito, porque finalmente lo que estaba previsto como un centro cultural, pues termina siendo catastrófico, lucrativo y se utiliza actualmente como set de Instagram o un patio de bodas o de eventos sociales, ¿no? Entonces creo, junto con ustedes, que a pesar de que fue una solución muy buena espacialmente y al interior, carece de carácter, carece de jerarquía y de estos elementos que lo conformarían como un centro académico cultural.